Días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, doctor. Buenas tardes. Buenos días, sí se escucha. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Vamos a comenzar unos 10 minutos. No tienen clase después, ¿verdad? ¿O no, sí? doctor. No. Doctor. Ok. Doctor, Muy bien. antes le quería comentar algo, o sea, pasando y rompiendo, perdón por su programación habitual, es que ayer estaba estudiando y, o sea, estudio aparte y en la nochecita como que me llamo con Jenny y nos hacemos preguntas y así. Y el caso es que teníamos dudas del recorrido del nervio, de los nervios, o sea, como que lo estructuramos y no sabemos si tenemos todo. Entonces queríamos como que compartirle lo que tenemos y que usted nos corrija o nos anexe cositas que a lo mejor y nos volamos o no sé. Entonces no sé si le parezca o sea pertinente. O sea, yo lo comento porque siento que si no lo comento ahora, a lo mejor después vamos a ver temas que obviamente van a estar relacionados y no le voy a entender. O sea, si no tengo como que bien estructurado como que el recorrido que debe ser. Entonces no sé si le parezca o no sé. Que si me parece que Paulina. Que le pueda compartir como que lo que yo tengo y usted nos vaya corrigiendo. Claro, sí. Ahorita que avancemos un poquito, sí, lo hacemos okay. así. Ok, Está bien. gracias. De hecho, no hemos visto el recorrido completo de los nervios, lo hemos estado viendo en forma aislada y poco a poco integrando. Ejemplo, vamos a comenzar contigo. Este nervio es el más importante del tronco secundario posterior. ¿Cuál será? El nervio mediano. No, el nervio mediano es un nervio que se forma por dos raíces, interna y externa. Entonces, no el nervio de mayor calibre, el nervio más importante del tronco secundario posterior. Entonces, músculo cutáneo. No, el músculo cutáneo es del tronco secundario anterexterno. Radial. Radial. Ok, vamos a empezar por allá. Este radial, ¿en dónde tiene su origen? El radial es obviamente una rama terminal del plexo, entonces se ubica en el hueco de la axila. Muy bien. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Se dirige posterolateralmente en busca del triangulito humerotricipital. Ok, ¿acompañado por quién? Por la arteria humeral profunda. A continuación, ¿qué hace? Se va a el canal radiado que tiene va de una dirección póstero súpero medial y cae en una dirección póstero ínfero lateral. Ok, cuando llega a ese nivel, ¿qué es lo que hace? En este nivel ya está en la parte distal de la epífisis y se mete a las crestas supracondilias, que son una continuación de los bordes internos y externos de la diáfisis humeral, y se mete a los tabiques intermusculares y al externo. ¿Acompañado por quién? Por la humeral profunda. Por la descendente humeral anterior de la humeral profunda. Ah, ok. Ok, ahora vamos a pasar de la parte posterior a la parte anterior. Entonces va a aparecer este nervio entre el braquial anterior por dentro y el supinador largo por fuera. Y va a estar como componente más externo de Mehubira. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cuáles son los integrantes de Mehubira? De la parte anterior a la parte, de la parte interna a la parte externa tenemos al mediano, a la arteria humeral, al tendón corto del bíceps y tenemos al nervio radial. Ok, una vez que estamos con el nervio radial acá, ¿qué pasa con el nervio? ¿Se mete entre el supinador y el bíceps? No, ya estamos de hecho en ese nivel, ya estamos en el pliegue del codo, en la fosa antecubital y Ah, estamos en ese lugar. ¿Qué sigue? se ramifica en rama interósea posterior y rama anterior superficial cutánea, que esta va a dar Ok, 4, sí. ¿no? Entonces, no, allá se ramifica, ¿estás de acuerdo? Lo que sigue allá desciende a 1.25 por debajo de esta línea y frente al cuello del radio se divide en las ramas que tú acabas de mencionar. Una rama anterior superficial cutánea que termina en 4 colaterales digitales dorsales y una rama interósea posterior que va a pasar a la parte posterior y va a inervar a 9 músculos que todavía no los hemos visto. Okay. ¿De acuerdo?
Sí. Entonces, como podrás entender, nosotros no estamos viendo ahorita recorrido de nervios. Sin embargo, en la integración que hemos hecho, yo puedo decirte que el nervio radial es el nervio principal del tronco secundario posterior que se proyecta en sentido posterolateral en busca del triángulo húmero tricipital, acompañado por la arteria humedad profunda, descendiendo por el canal radial de torsión hasta alcanzar la porción póstero-inferolateral de lo que es el antebrazo frente al tabique intermuscular externo, al cual atraviesa junto con la rama descendente humeral anterior de la arteria humeral profunda, apareciendo en un canal o en un surco entre el braquial anterior y el superior largo, y luego entre el bíceps braquial y el superior largo, siendo el componente externo de meuvira, que son los componentes de dentro a afuera que pasan a través de la fosa antecubital, mediano, humeral, tendón de bíceps y nervio radial. Este nervio desciende 1.25 por debajo del pliegue del codo y frente al cuello del radio se divide en rasco y ripo. Rasco significa rama anterior superficial cutánea que va a dirigirse hacia los tendones de la tabaquera anatómica y va a terminar en 4 colaterales digitales dorsales. Y ripo es una rama que, como su nombre lo indica, va a pasar entre el radio y el cúbito, atravesando el superior corto y descendiendo entre SUAP, XX y XX1, que son 9 músculos que vamos a ver todavía, y los va a inervar a todos. Ok, muchas gracias, doctor. No tuvimos realmente la necesidad de llegar al plexo braquial para empezar este recorrido, sino que poco a poco lo hemos estado integrando. Y entonces cuando ustedes ya leen el nervio radial, se dan cuenta que todo lo integramos poco a poco. Entonces no te desesperes tanto de que te faltan algunas cositas, porque sí faltan algunas cosas, porque no hemos cubierto a cada nervio, pero poco a poco lo vamos integrando y así nos vamos yendo. Muy bien, vamos a continuar entonces con unos 10 minutos de preguntas y le preguntamos a Jorge. Jorge Moisés o Jorge Moy, como te dicen, es la característica principal de la cara posterior de la escápula. Que tiene una espina, que tiene su raíz en T3. Muy bien. Esta divide la cara posterior en una fosa supraespinosa e infraespinosa por los músculos del mismo nombre. Ahora vamos a encontrar un borde interno, Eduardo. ¿Quién se inserta en el borde interno de la escápula, que se llama borde interno vertebral, medular, espinal, largo? ¿Quién se inserta en la parte anterior y quién se inserta en la parte posterior? En la parte posterior se inserta el angular, el romboide menor, el romboide mayor, y en la parte anterior las 9 digitaciones del serrato mayor. Muy bien, en el borde externo tenemos, Santiago, que se llama borde externo intermedio axilar lateral, y este borde va de T7 hasta T3 en una situación oblicua ascendente y divergente. Este borde presenta de arriba hacia abajo, ¿qué músculos? Presentará al redondo menor, al redondo mayor y al dorsal ancho. Muy bien, los músculos del cuerpo de la escápula son 3. ¿Cuáles son? El supraespinoso, el infraespinoso y el subescapular. Perfecto. No preguntes, o sea, contesta. Está bien, tú contesta, no preguntes, porque la pregunta es muestra de inseguridad. Yo te estoy haciendo una pregunta, tú me debes contestar, no preguntar. Es correcta tu respuesta. A nivel de la apófisis coracoides, Valente, ¿qué se va a insertar en la apófisis coracoides? Se va a insertar cocopecne, que es el pectoral menor, el músculo coracobraquial, el músculo... se me fue el nombre del otro. La porción corta del bíceps. La porción corta del bíceps. La porción corta del bíceps, perfecto. Entonces, existen normalmente, Paulina, 3 ligamentos de la escápula. ¿Cuáles son estos ligamentos? Podemos encontrar el que se encuentra en la escotadura, que es el ligamento humeral transverso superior, el cual en la parte superior va a tener... Escapular. Estás en el Escapular. escapular transverso superior. Escapular transverso superior, en el cual en la parte superior va a tener la arteria supraescapular y en la parte inferior el nervio, que estos nervios van a caer en la fosa supraespinosa para inervar al músculo del mismo nombre y van a seguir su recorrido hacia la siguiente escotadura, que va a estar el segundo ligamento, que es el ligamento transverso humeral inferior y... escapular. Escapular, sí, perdón. El ligamento transverso escapular inferior, y de aquí van a ser, o sea, este ligamento y esta escotadura que está, van a formar el conducto donde van a seguir esta arteria y esta vena, esta arteria y este nervio para caer en la fosa infraespinosa y pues irrigar al músculo del mismo nombre. Y por último tenemos el, si no me equivoco, coracoacromial. Perfecto, sí, correcto. Y a nivel de la espina y el acromion existe un paralelismo de 2 músculos, uno por arriba y otro por debajo.
el trapecio y el deltoides. Ok. La escápula es un hueso triangular plano que presenta para su estudio ángulo superior T2, ángulo inferior T7, ángulo externo T3. Presenta una cara posterior con una espina que sobresale en la parte posterior, dividiendo la cara posterior en supraespinosa e infraespinosa. La parte anterior se llama subescapular por estar por debajo de la misma escápula. Hay 3 músculos del cuerpo: SUSI, subescapular, supraespinoso e infraespinoso. A nivel del borde interno, en su parte anterior, 9 digitaciones de gran serrato. En su parte posterior, arrorro angular del omóplato, romboide menor, romboide mayor. En la parte externa, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho. 3 ligamentos: escapular transverso superior o coracoideo. Por arriba pasa la arteria supraescapular, por abajo el nervio supraescapular. Juntos llegan a la fosa supraespinosa, pasan por el agujero espinoglenoideo. Allá se encuentra el escapular transverso inferior y el ligamento coracocromial hacen la tríada de los ligamentos de la escápula. Tanto la arteria como el nervio van a descender a la fosa infraespinosa para irrigar y para inervar al músculo del mismo nombre. A nivel del tubérculo infraglenoideo se inserta el tendón de la porción larga del tríceps, y en el tubérculo supraglenoideo, el tendón de la porción larga del bíceps. Hay una cabeza mal llamada cabeza que tiene una cavidad glenoidea que se articula normalmente con la escápula, con lo que es la cabeza humeral. Y esta articulación se mantiene estable gracias al rodete glenoideo con los ligamentos glenosum y CT, glenohumeral superior, medio y inferior, coracohumeral y humeral transverso de Gordon-Brody. ¿Está bien? Sí, doctor. Bien, vamos a seguir directamente con el húmero y vamos a hablar de sus 27 características del húmero para poder llegar ahora a lo que es radio y cúbito y ver las características, porque el día de ayer nos perdimos en los planos, en el primero, en el segundo, tercer y cuarto plano de la cara anterior del antebrazo, en la región tenar, hipotenar y en la región mediopalmar con 20 músculos, 4, 4 y 2, etcétera, etcétera. Hoy tenemos que completar nuestra clase con lo que es todo lo que tiene el radio, todo lo que tiene el cúbito, articulación proximal del radio, articulación distal las articulaciones del carpo, la carpo-metacarpiana, etcétera, etcétera. O sea, hoy debemos completar el resto de la mano. Bien, a nivel del húmero vamos a encontrar 9 características de la parte proximal. ¿Cuáles son? Cabeza, cuello anatómico, las 2 tubérculos, mayor y menor, el canal intertubercular, la corredera bicipital, las 2 crestas y el cuello quirúrgico. Ok, entonces tenemos nosotros que nuestro mnemotécnico para ustedes sería CT72, ¿está bien? Porque son 7 que empiezan con C y 2 que empiezan con T, ¿verdad? Las 7 que empiezan con C es la cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, cresta del troquín, cresta del troquite, corredera bicipital, canal intertubercular, son 7. Y TT, que son los otros 2, son troquín y troquite, que es el tubérculo anterior, el tubérculo posterior, el tubérculo interno, el tubérculo lateral, el tubérculo externo, el tubérculo medial. Es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Nuestro mnemotécnico entonces allá va a ser CT72. 7 que empiezan con C y 2 que empiezan con T. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos de la diáfisis, Jorge nos dijo de que la diáfisis se dividía en una mitad superior o proximal y una mitad inferior o distal con 3 bordes y 3 caras, mientras que la parte distal, la cresta del troquíter no llegaba hasta abajo y nada más tenía cara anterior, cara posterior, borde interno y borde externo. También nos dijo él que en la cara interna está la inserción del coracobraquial, que en la cara externa se encuentra la tuberosidad deltoidea, que en la cara posterior se encuentra el canal radial de torsión, que en la cara anterior se origina el braquial anterior, que en la cara posterior se encuentra el único músculo que es el tríceps braquial, que el borde interno y el borde externo son continuos de arriba a abajo y terminan como crestas supracondilias interna y externa. ¿Estamos de acuerdo con todo eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, cuando llegamos a la parte distal, ¿sí? Vamos a tener 9 características. Yo les dije que hay 3 fositas: olecoco, olecraniana, que es la más grande, condilia y coronoidea, ¿de acuerdo? Pero nos faltan 6 características, ¿de acuerdo? Y esas 6 características yo le pongo que hay una cresta supracondilia externa, hay un epicóndilo, ¿correcto? Hay un cóndilo, ¿está bien? Y hago el mnemotécnico de seco, ¿está bien? Cresta supracondila externa, cresta externa, la otra E de epicóndilo y co de cóndilo, seco, ¿está bien? Y entonces ya me faltan nada más 3 características que le pongo TEC, que es tróclea, epitróclea, ¿está bien? Y cresta supracondilia interna. Y todo el mnemotécnico diría ole, coco, seco, TEC. Listo. Son las 9 características que tenemos en la parte distal.
O sea que tenemos 2 crestas supracondyles interna y externa, tenemos 3 fositas, condilia, coronoidea y olecraniana, tenemos un cóndilo con un epicóndilo, tenemos una tróclea con una epitróclea, ¿sí? Olecoco por un lado, por fuera, seco, que es cresta externa, epicóndilo y cóndilo, y tec, que es tróclea, epicóndilo y cresta supracondylia interna. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que corresponde ahorita a nuestro antebrazo. Vamos a completar los 20 músculos, pero vamos a hablar del radio y del cúbito con sus características que tienen para que ya integremos los 20 músculos. Luego vamos a hablar de las características de los 8 huesos del carpo, con los 4 de la hilera proximal, pipis, escapa, pisiforme, piramidal, seminal, escapoides y un gran uncinado, grande, trapezoide y trapecio. Ahorita lo vamos a dictar y lo vamos a ver lentamente. Pero antes de llegar a esto, yo quiero otros 5 o 10 minutos de preguntas. Y le preguntamos a Kevin. El mediastino es un espacio intratorácico medio limitado lateralmente por la cara interna de los pulmones. Muy bien. Inferiormente por El diafragma. Superiormente por El estrecho torácico que tiene una forma reniforme y mide 10 por 5 centímetros, formado por las primeras costillas, el manubrio del esternón y la primera vértebra dorsal. Correcto. Tiene un límite anterior por El esternón. Perfecto. Un límite posterior. El límite posterior es las vértebras dorsales. Muy bien, las vértebras dorsales, que son 12, ¿verdad? Y le preguntamos a Jenny, ¿verdad? ¿Cuáles son prácticamente los ligamentos que tiene una columna vertebral? Porque todas las partes de una vértebra tienen ligamentos, excepto los pedículos que van Muy a bien. formar. ¿Correcto? Van a Van a formar el agujero de conjunción o raquídeo. Muy bien. Entonces vamos a tener que el cuerpo tiene ligamentos. Sí, tiene anteriormente el ligamento espinal anterior, en la parte posterior de su cuerpo el ligamento espinal posterior. Después los pedículos no van a tener ligamentos. Después vamos a tener un ligamento interlaminal, un ligamento de la apófisis intertransversal y un ligamento interespinal, un ligamento supraespinal que va a unir todas las puntas de las apófisis espinosas y los interarticulares. los interarticulares. Ok. Perfecto. Tú misma, descríbeme la extensión del ligamento espinal anterior. ¿De dónde a dónde se extiende? El ligamento espinal anterior empieza desde la proximidad del clivus hasta, ahí va a tener su nombre, cinta metópica, no, era de la proximidad del clivus hasta C2 va a tener el nombre de cinta metópica. ¿Están de acuerdo con eso? Creo Yo que tengo duda, era doctor. Esa es la posterior. Ligamento nucal. Ese es el ligamento posterior. No, el ligamento nucal es otro. Ese que está diciendo Jenny es el posterior. El posterior está en la proximidad del clivus. Su parte superior a partir del cuerpo del axis se llama cinta media membrana tectoria y va a descender hasta el tercer segmento sacro en el conducto sacro. No, yo pregunté el ligamento espinal anterior, ¿dónde se inicia arriba y dónde termina abajo? Inicia desde la parte anterior de la zona, o sea, la parte anterior del occipital, la zona basilar, y va a terminar hasta el segundo espacio del sacro, el segundo espacio del sacro. Ok, vamos a ver, ¿qué diría Paulina? Yo diría que, o sea, la parte superior inicia del borde inferior en la cercanía del tubérculo faríngeo y sí cae hasta el segundo segmento sacro. Ok, entonces en la parte superior, recuerda que la porción basilar tiene una parte anterior, una parte posterior, laterales, cara superior y cara inferior.
Entonces no es en la parte anterior, porque la parte anterior es la articulación basiesfenoidal, sino que es la cara inferior, como dice Paulina, donde se encuentra el tubérculo faríngeo, y este ligamento está en la proximidad del tubérculo faríngeo, desciende por delante de los cuerpos vertebrales y llega hasta el segundo segmento sacro, porque a partir del tercer segmento sacro se relaciona con el recto. El recto empieza allá y va a terminar hacia abajo en el conducto anal para luego terminar en el ano. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, doctor, ¿Bien? gracias. Ok, Sí. perfecto. Entonces vamos a ver, no veo a Eddie por acá. Eddie. Buenas tardes, maestro. Entonces vamos a preguntarle a Eddie que el plexo braquial es un conjunto de nervios en forma de retroplexo que se distribuyen en el miembro superior, y este plexo braquial presenta para el estudio 56, 7, 81, donde 5 y 6 se unen para formar el tronco primario superior, 7 se queda solo, 8 y 1 forman el tronco primario inferior, y de acá en adelante estos tres troncos se dividen en mitades posteriores, mitades anteriores. ¿Qué pasa con estas mitades? Sí, las mitades posteriores de los tres, que es el superior, el medio y el inferior, van a formar el tronco secundario posterior. Las mitades anteriores del tronco principal superior y medio van a formar el exterior, el tronco secundario externo, y la mitad anterior que queda, que es del el tronco principal inferior, formará el interno, el tronco secundario interno. Ok, ¿qué pasa luego? Después de esto, el tronco secundario interno y externo se van a juntar para formar al tronco terminal más voluminoso, que es el mediano. El posterior va a dar al nervio al cutáneo, al músculo cutáneo, y el interno va a dar al cubital y el axilar. Ok, el axilar está dado por el tronco secundario posterior, ¿sí? Okay. Recuerden, para que no se les olvide, que la dirección que dijo Paulina del radial es la misma dirección que tiene el circunflejo en el cuadrilátero y en el triángulo. Son posteriores, nacen del tronco secundario posterior, que normalmente el cúbito es el hueso interno y por lo tanto nace del tronco secundario interno, ¿de acuerdo? Que recuerden que toda la disposición del radial es posterior, toda. Está en el canal radial, que es posterior, está con ripo, que es posterior, ¿sí? Entonces es el nervio principal del tronco secundario posterior, y el nervio mediano viene de medio, o sea, va en dirección al dedo medio de tu mano, y va en la cara interna en meuva, y luego pasa por meuvira, y luego pasa entre los fascículos del pronador redondo, luego entre cubital y mediano, segundo y tercer plano del antebrazo, luego entre los tendones del palmar largo y el palmar mayor, sobre el cuerpo del astrágalo, y de allá, ¿qué pasa con este nervio mediano? Eddie. Sí, el nervio mediano forma sus 5 ramas colaterales. Muy bien. Son las digitales palmares. Muy bien. Que solo van a inervar a 3 de los 4 músculos de la región tenar. Entonces va a dar una rama tenar para BOF, que son los 3 músculos que forman la eminencia tenar, y 5 colaterales digitales palmares que van a participar en la sensibilidad de la mano, ¿correcto? Entonces quiere decir, en conclusión, Valente, la sensibilidad de las manos, ¿quién las da en su cara anterior? En la cara anterior era cum 25. Ajá, ¿qué significa eso? Cubital, que son dos ramas, y mediano, que son 5 ramas. Muy bien. En la cara posterior, ¿quién da la sensibilidad? Cura 34, cubital 3 ramas y radial 4 ramas. Perfecto, muy bien. Entonces, como se estarán dando cuenta, la mayor parte de las preguntas han sido contestadas en forma acertada. Y uno se quiere lucir y pulir, ¿qué pasa aquí, qué pasa allá? Es lógico, o sea, cuando empezamos a dominar esto, nos encanta y queremos seguir el ritmo del maestro, inclusive rebasarlo. Y lo van a hacer pronto, porque tienen mucha capacidad ustedes, son muy buenos. Entonces, así que vamos a seguir normalmente ahorita para ir adelantando lo que nos corresponde, y vamos a empezar ahorita con el radio y con el cúbito. Entonces, primero vamos a ver la parte objetiva del radio y del cúbito. Luego vamos a dictar lo principal de qué es lo que encontramos en la parte proximal, en la parte media y en la parte distal de cada hueso.
para luego completar con los dos grupos musculares de la parte posterior y poder ya entender los 20 músculos que normalmente nos forman el antebrazo y los 20 músculos que también ya vimos desde el punto de vista de la región tenar, hipotenar y medio palmar. Entonces comenzamos ahorita con la parte del antebrazo y nos vamos al miembro superior. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces nos vamos al antebrazo. Vamos a empezar acá. Acá nosotros tenemos una articulación del codo, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta articulación del codo son 3 articulaciones realmente, ¿sí? La articulación del húmero con el radio, que se llama húmero radial. La articulación del húmero con el cúbito, que se llama húmero cubital. Y la articulación radio-cubital superior o proximal, que son 3 articulaciones que tienen solamente un eje que permite el movimiento de cerrar o de abrir el ángulo en la flexión o en la extensión, y por eso es una articulación en bisagra, gínglimo o trocleartrosis. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, doctor. Entonces, la articulación del codo, ¿quiénes participan? El extremo distal del húmero y el extremo proximal del radio y del cúbito. ¿Está bien? Para su estudio, esta articulación va a tener 6 ligamentos. 6 ligamentos, ¿sí? En donde vamos a tener uno que viene por acá, que es colateral interno. Uno que viene por acá, que es colateral externo. Otro que viene adelante, obvio que tiene que ser anterior. Y uno que va por detrás, obvio que tiene que ser posterior. Está re fácil. O sea, interno, externo, anterior y posterior. ¿Está bien? Pero si nosotros nos fijamos en la parte proximal de este cúbito, acá existe una escotadura que recibe a la cabeza del radio que se llama escotadura radial. Y entonces parte un ligamento de aquí de la parte anterior de la escotadura y rodea la cabeza, pasa por detrás como si fuera un anillo y termina en el borde posterior de la escotadura radial. Como tiene forma de un anillo, el ligamento se llama anular, ¿de acuerdo? Anular. ¿Qué está haciendo? Fijando la cabeza a la escotadura radial, partiendo de la parte anterior, rodeando la cabeza, insertándose a la parte posterior. ¿Sí lo están entendiendo? ¿No lo entendieron? Sí, doctor. ¿En dónde dijo que se inserta la cabeza, doctor? La cabeza está en relación directa con la escotadura radial del cúbito. Aquí está el ligamento, vean. Vean cómo viene el ligamento anular. Viene de adelante, ¿verdad? Rodea lo que es la cabeza de radio, viene hacia atrás y se va a insertar en la parte de atrás. Vean cómo hay un ligamento colateral interno, hay un ligamento colateral externo, hay un ligamento anterior y vean ustedes esos detalles. Hay una tuberosidad aquí que se llama tuberosidad coronoidea donde se inserta el braquial anterior y enfrentito un poquito más abajo hay una tuberosidad bicipital donde se inserta el tendón del bíceps braquial. ¿Ya lo vieron? Y abajo hay un ligamento que se llama el ligamento oblicuo de Weybridge. Correcto, ligamento oblicuo de Weybridge. ¿De acuerdo? Y acá abajito estaría una membrana interósea. Entonces acá hay un ligamento colateral interno, aquí un ligamento colateral externo, aquí hay un ligamento anterior, como se puede ver, atrás un ligamento posterior, el que está aquí abajito rodeando, aquí lo podemos ver, vean, parte del ligamento que lo rodea, parte de acá adelante, y se inserta ahí atrás, ligamento anular de la cabeza del radio. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno. Entonces, fíjense muy bien cómo está aquí, que el ligamento partiría de la parte anterior de esa escotadura radial, partiría de acá, viene rodeando aquí y se inserta en este borde posterior. ¿Ya lo vieron?
Sí, doctor. Sí. Ligamento anular, ¿de acuerdo? Se quita de aquí de la parte anterior, rodea la cabeza del radio y se inserta en la parte posterior de esta escotadura radial. Movimientos del radio de la articulación, aquí se ve perfecto. Lo que es la tróclea articulándose exclusivamente con el cúbito, el cóndilo con la cabeza del radio, ¿está bien? El olecranon entrando a la fosita olecraniana, ¿de acuerdo? El radio solamente con el cóndilo, la escotadura troclear que tiene este hueso para recibir a la tróclea del húmero. ¿Sí nos estamos entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo les dije que hay 3 fosas. Acá está olecraniana, condilia y coronoidea. Ya son 3 de las 9 características. Luego, CE de cresta externa, la E de epicóndilo lateral, ¿ok? Y CO de cóndilo, y hacemos el mnemotécnico de seco, con doble E, que es la cresta externa, el epicóndilo y el cóndilo. Y luego hacemos las últimas 3, T de tróclea, E de epitróclea, ¿sí? Y la C de cresta supracondilia interna. Y ya tenemos todas las características de la parte distal de nuestro húmero. ¿Está bien? Fíjense muy bien acá, el radio y el cúbito, ambos presentan un tubérculo. Aquí se va a insertar el braquial anterior, aquí se va a insertar el bisebraquial, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener que este radio, para sensibilizar, porque lo vamos a dictar, nada más tiene 3 características muy, pero muy fáciles de entender, que son esta cabeza, este cuello y esta tuberosidad, y que es algo como el mnemotécnico que vimos, CCT, comunicaciones, comunicaciones y transportes. Cabeza, cuello y tuberosidad. Perfecto. 3 características de la parte proximal del radio, ¿correcto? En cambio, este cúbito tiene 5 características proximales, ¿correcto? Tiene ese tubérculo coronoideo, ¿sí? Y aparte tiene a esto que es la cavidad troclear y a esta que es la cavidad radial, ¿correcto? Y en la parte de atrás tiene el olecranon, ¿de acuerdo? Entonces hay un olecranon, una apófisis coronoides, ¿correcto? Una cavidad radial y una cavidad troclear, junto con el tubérculo coronoideo. 5 características. ¿Está bien? Sí, doctor. Doctor, Entonces, Doctor. ¿sí? ¿de dónde viene que se le llame ulnar o cúbito? Ulna, en latín significa cúbito. Ulna, en latín. Ulnar, relacionado con el cúbito. Ulna. Ulna o cúbito es lo mismo. Ulnar, relacionado con el cúbito. ¿Sí? Ok, ¿puede repetir sus 5 características, por favor? Las 5 características de la epífisis proximal del cúbito son un tubérculo coronoideo, ¿sí? 2 cavidades, troclear y radial, y 2 apófisis, adelante coronoides y atrás olecranon. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver. Seguimos. Los ligamentos que va a tener la articulación del codo, que pertenece a una trocleartrosis, y la radiocubital superior pertenece a las trocoides o pivotes, junto con la inferior, ¿sí? Porque como vieron ustedes, el radio va a estar girando sobre, ¿sí? Sobre
lo que es el cúbito. Aquí lo pueden ver, cómo el radio se desplaza por encima del cúbito. Ese es pivote o trocoide, ¿de acuerdo? Entonces, la radio cubital superior y la radio cubital inferior son trocoides o pivote, pero la articulación del codo es una troquilartrosis. ¿Cuáles son los ligamentos que vamos a encontrar en la articulación del codo? Hay un ligamento pequeño, ¿sí? Que está, imagínense ustedes que tenemos una escotadura radial. Vamos a ver si la encuentro. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si lo entienden acá. Ahí va. Fíjense muy bien. Esto que está acá se llama escotadura radial. ¿Está bien? O cavidad radial, que es lo mismo. Tiene un borde anterior. ¿Lo ven donde está la flechita? Sí, doctor. Ok, lo que se está viendo allá atrás es el borde posterior. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor. ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y esto que está acá qué es? ¿Qué borde sería? El borde inferior. ¿El borde inferior? El borde inferior. Entonces vean muy bien lo que va a pasar. El ligamento anular se va a quitar de este borde anterior, va a dar la vuelta rodeando normalmente a esto y se va a insertar en el borde posterior. No está sencillo. Doctor. Doctor. Esto se llama ligamento anular. Ahora, el ligamento que parte del borde inferior y se anexa al cuello del radio, ¿sí? Tiene una forma cuadrangular, es muy pequeño y cierra el espacio articular. Este ligamento por su forma se llama ligamento cuadrado de Denusé. Ligamento cuadrado de Denusé. Ya son los 6 ligamentos que tiene la articulación del codo. Entonces vamos a poner ligamentos de la articulación del codo. 1. Anular. 2. Cuadrado de Denusé. Denusé al final es C con doble E. Denusé, así como suena. Colateral interno o medial, colateral externo o lateral, anterior y posterior. En el primero, vamos a subrayar la A. En el segundo, vamos a subrayar QA. En el tercero, CO. En la cuarta, CO. En la quinta, A. Y en la sexta, P. ¿Cómo dice el mnemotécnico? Aqua, coco, ap. Aqua, coco, AP. Anular, cuadrado, colateral, colateral, anterior y posterior. Aqua, coco, AP. 6 ligamentos de la articulación del codo. ¿Está bien? Sí, doctor. Aquí podemos ver este ligamento oblicuo de Weybridge. Podemos ver la membrana interósea. Muy importante la membrana interósea para separar los músculos que vienen acá adelante y los músculos que están atrás. Hay una arteria que va a venir por delante de la membrana interósea. Obvio que se va a llamar interósea anterior. Y hay una arteria que se va por detrás de la membrana interósea y que se llama interósea posterior. Hay un nervio que viene por acá adelante que se llama interósea anterior. Hay un nervio, ripo, rama interósea posterior, que se va detrás de la membrana. Entonces no es memoria, ya ubicamos dónde estamos. ¿Está bien? Sí, doctor. En la epífisis proximal del radio, ¿de acuerdo?
Vamos a hablar del radio primero y luego hablamos de aquí del cúbito. El radio, la epífisis proximal, 3 características: C, C, T, cabeza, cuello, tuberosidad bicipital. ¿Correcto? C, C, T, cabeza, subrayan C, cuello, subrayan C, tuberosidad bicipital, subrayan T, C, C, T. La parte distal del radio, epífisis distal del radio, 5 características. ¿De acuerdo? 5 características. Aquí abajito se va a articular con los huesos del carpo y por lo tanto esta cara que está aquí es una cara inferior carpiana, pero la que está acá es medial y la que está acá es lateral y la que está acá es anterior y la que está por detrás es posterior. Entonces, la porción distal del radio presenta 5 características. 1, carpiana. 2, medial. 3, lateral. 4, anterior. 5, posterior. Estas son caras que vamos a encontrar en el extremo distal del radio. 5 características. ¿Está bien? Subrayamos car, C-A-R, de carpiana, me, de medial, la, de lateral, A, de anterior, y P, de posterior. ¿Cómo dice el mnemotécnico? Carmela AP. AP. ¿Está bien? Carpiana, medial, lateral, anterior y posterior. Como ustedes se habrán dado cuenta, mientras que el radio proximalmente tiene 3 características, distalmente tiene 5, el cúbito está al revés. Proximalmente tiene 5 características y distalmente tiene 3. Vamos por el cúbito ahora. Características del cúbito. Nos falta hablar de la diáfisis que va a ser en conjunto después para ambos. Primero, epífisis proximal del cúbito. Entonces, primero, tubérculo coronoideo. Aquí lo tienen. Segundo, apófisis coronoides. Aquí la tienen. Tercero, cavidad troclear. Aquí la tienen. Cavidad troclear o cavidad sigmoidea es lo mismo. O cavidad olecraniana es lo mismo. 4, cavidad radial o escotadura radial es lo mismo. Y la parte de atrás se llama olecrano, que es la apófisis posterior. ¿Está bien? Estas 5 características de la epífisis proximal del cúbito, a la primera subrayamos la T. En la segunda, la A. En la tercera, CA. En la cuarta, CA. Y en la quinta, la O. ¿Cómo dice el mnemotécnico? Cacao. Cacao. Tuberosidad, apófisis, cavidad olecraniana, cavidad radial, olecranum. 5 características de la parte proximal de este cúbito. Y la epífisis distal nada más presenta 1, la cabeza. 2, el surco de separación de la cabeza. Y 3, la apófisis estiloides, o sea, estiloides. Entonces, esas 3, cabeza, surco y estiloides, subrayamos CA de cabeza, la S de surco y la E de estiloides y decimos KC.
Como ustedes pueden ver, el radio y el cúbito son huesos largos que participan en el esqueleto del antebrazo. El radio es el hueso externo y presenta para su estudio CCT, cabeza, cuello, tuberosidad bicipital. Distalmente 5 características: carmela, AP, carpiana, medial, lateral, anterior y posterior. El cúbito, por su parte, presenta 5 características proximales: tuberosidad, apófisis coronoides, cavidad troclear, cavidad radial, olecranon, ta, cacao. Y la parte distal presenta una cabeza, un surco y una apófisis estiloides, KC. Y con esto estamos hablando de epífisis proximal y de epífisis distal, ¿correcto? Entonces, nada más nos faltan las diáfisis. Y vamos a ver qué tienen las diáfisis, ¿correcto? En las diáfisis, si nosotros cortáramos transversalmente estos huesos, vea muy bien qué bordes tienen. Este tiene un borde anterior y también este tiene un borde anterior. Este tiene un borde interóseo y este tiene un borde interóseo. Para este hueso será su borde externo, para este hueso será su borde interno. Pero atrás se puede apreciar allá atrás el borde posterior, lo mismo que el cúbito, ¿sí? Entonces mi mnemotécnico está fácil, ¿sí? Porque las diáfisis, tanto del radio como del húmero, son cilíndricas de aspecto triangular al corte transversal, ¿correcto? Y presentan para su estudio bordes, 1 anterior, 2 posterior y 3 interóseo. Subrayamos la B de bordes, la A de anterior, la P de posterior y la I. De interóseo, ¿está bien? ¿Y cómo dicen los bordes entonces? Vapi. El mnemotécnico. Vapi, con la B de bordes, anterior, posterior, interóseo. El interóseo para el hueso interno será su borde externo y el interóseo para el hueso externo será su borde interno. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a sacar con lógica, Eddie, si estos son los bordes, ¿cuáles serían las caras del hueso interno y cuáles serían las caras del hueso externo? Sería una cara anterior, ¿Sí? una cara medial y una cara lateral. No, una cara anterior, una cara posterior y una cara interna o medial. ¿Y cuáles serían las caras del hueso externo? Una cara posterior, una interna y una externa. No. No. Es nada más Pero- sacar, si tú tienes una cara aquí anterior, pues tienes una cara posterior y tienes una cara externa, puede ser el hueso externo, y este tiene una cara anterior, tiene una cara posterior ahí atrás y tiene una cara interna que está aquí. Entonces, si los bordes son anterior, posterior, interno, este da cara anterior y posterior y cara interna. Este da cara anterior, cara posterior y cara externa, ¿sí? El mnemotécnico de las caras obviamente termina las caras del hueso interno, es capi, donde la C significa caras, anterior, posterior, interna. Y cuando decimos capex, nos referimos a la del radio, que es anterior, posterior, externa. ¿Está bien? Sí, creo que Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a checar los apuntes a ver cómo estamos. El radio y el cúbito constituyen los huesos del esqueleto del antebrazo. El radio es más corto que el cúbito es el hueso interno, el radio es el hueso externo. El radio presenta para su estudio una epífisis proximal CCT, cabeza, cuello, tuberosidad bicipital. Presenta un extremo distal con 5 caras, carmela AP,
carpiana o distal, medial, lateral, anterior y posterior. Y su diáfisis, como es el hueso externo, presenta bordes VAPI, anterior, posterior, interóseo. Y como es el hueso externo, CAPEX, caras anterior, posterior, externa. En cambio, el hueso interno, que es el cúbito, es el hueso más largo que presenta 5 características proximales y 3 distales. En la parte proximal tenemos el mnemotécnico TA, cacao, donde está el tubérculo coronoideo, la apófisis coronoides, la cavidad troclear, la cavidad radial, ¿sí? Y el olecrano. En la parte distal tenemos a KC, que es la cabeza, el surco que separa la cabeza y la apófisis estiloides. A nivel de las diáfisis también son de aspecto triangular y los bordes son VAPI, con anterior, posterior, interóseo. Y las caras, como es el hueso interno, será CAPI, donde tenemos caras anterior, posterior, interna o medial. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, cuando nosotros vamos progresando, vemos nuestra parte distal, vean ustedes, la parte distal del radio y vean la parte distal del cúbito. En la parte distal del radio, que es la cara carpiana, vean que hay una carilla cuadrangular y una carilla triangular. Esta es para el escafoides y esta es para el semilunar. Y acá tenemos una cabeza, un surco y una apófisis estiloides, porque sí existe articulación radiocarpiana que es entre el radio, el escafoides y el semilunar, pero no existe normalmente articulación cúbito-carpiana porque existe un ligamento de aspecto triangular que va de aquí y se inserta en el surco de separación de la cabeza con la apófisis estiloides y que cubre todo esto que está aquí en manera de un triángulo, se llama ligamento triangular o fibrocartílago articular de la articulación radiocubital inferior o distal y por lo tanto no existe contacto de este hueso con el piramidal ni mucho menos con el pisiforme. Entonces sí existe articulación radiocarpiana, pero no existe contacto entre el cúbito y el carpo. Acá hay un ligamento cuya base está en esto que se llama escotadura cubital ulnar, ¿correcto? Que es lo que tiene la cara interna de Carmela AP. Decimos carpiana medial que presenta la escotadura cubital ulnar, acá lo dice, ¿correcto? Y luego una apófisis estiloides que está hacia afuera, una cara anterior y una cara posterior, donde se encuentra ese tubérculo que es el tubérculo dorsal. Y aquí tenemos la cabeza, el surco y la apófisis estiloides. Aquí vemos a este músculo que ya estudiamos, que se llama pronador redondo. Y a este que ocupa la cuarta, 1, 2, 3, la cuarta parte de las diáfisis de radio del cúbito para mostrar al único músculo PROC, pronador cuadrado, localizado en el cuarto plano del antebrazo. Pero fíjense muy bien y no quiero que pierdan de vista este músculo pero tan importante. Vean muy bien cómo está este músculo. Este músculo nace aquí del epicóndilo, que por cierto vamos a ver los músculos epicondilios, porque ya vimos a propapalcuflex al hablar de los epitrocleares, y hoy vamos a ver los músculos epicondilios. ¿Está bien? Para empezar, este músculo tiene forma de una V invertida, véanlo, una V invertida. Si ustedes se fijan, parte de las fibras vienen a la cara externa del radio, ¿sí? Y también parte de las fibras vienen hacia la parte externa de la epífisis del cúbito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es donde va a pasar el nervio ripo, rama interósea posterior, atravesando a este músculo que es posterior para descender allá atrás como rama interósea posterior. Así que el músculo que está en más contacto con la articulación del codo en sentido posterior es el supinador corto, pero el músculo que está más en contacto en sentido anterior será el braquial anterior. Su tendón es más profundo que el del bíceps braquial, ¿sí o no?
Sí, doctor. Sí, doctor. Entre los tendones del bíceps braquial y el braquial anterior, Paulina, ¿cuál de los dos será más profundo? El del bíceps, No, del braquial. que no, tienes que sacarlo por lógica, pues no es el primer músculo que tú ves, el bíceps. Sí. Y abajo ves el braquial anterior, entonces el bíceps es superficial y el braquial es profundo. El tendón tiene que ser profundo. ¿Está bien? Sí, doctor. Entonces, cuando se describe la articulación del codo, se habla de una articulación con un solo eje, con dos movimientos, flexión y extensión, y otra articulación incluida en el codo, que es la radio cubital superior o proximal de tipo pivote o trocoide. Tenemos un ligamento aqua, anular, cuadrado, ¿sí? Colateral, colateral, anterior y posterior. Y vemos de pronto que este músculo que se origina del epicóndilo viene hacia la cara externa del radio y hacia la parte externa del epífisis, siendo un músculo posterior y el que está más en contacto en forma directa con la articulación del codo. Y la relación anterior más directa, ¿cuál será el músculo o el tendón que se relaciona directamente con el codo en sentido anterior? El braquial. El braquial anterior, correcto. Entonces, si ustedes tienen un poco de imaginación, ¿sí? Y ustedes agarran y donde dice el pliegue cubital, correcto, hago un corte transversal siguiendo ese eje y voy a disecar esa zona. ¿Qué figura geométrica voy a encontrar debajo de ese pliegue del codo? Triángulo. Triangular. Triangular, ¿cómo se llama? Fosa antecubital. Muy bien. ¿Cuáles son los límites de la fosa antecubital? Su límite superior es el borde inferior de la línea imaginaria entre ambos epicóndilos. Su borde interno es el borde externo del pronador redondo. Y su borde externo es el borde interno del supinador largo. Muy bien. Aquí tiene más o menos una imagen parecida, la línea imaginaria que mencionaron, el borde externo del pronador redondo, y nada más nos falta aquí el supinador largo braquiorradial que viene acá. Ahora, pregunta, si nosotros nos acercamos al brocal del pozo, ¿de acuerdo? O sea, nos acercamos aquí, acostaditos, y vemos qué hay acá dentro. ¿Qué estructuras estarán pasando acá? Meuvira. Meuvira, claro, no tienen que pensar. ¿Lo que es Meuvira? Nervio mediano, arteria humeral, tendón del bíceps y nervio radial. Claro, entonces el tendón del bíceps lo van a tener ustedes a flor de piel, aquí lo van a ver. Pero ¿qué pasaría si yo corto el tendón del bíceps y lo levanto? ¿A quién voy a ver? El nervio ¿Los radial. ligamentos? ¿A quién? ¿Quién está debajo del bíceps? Al tendón braquial. Braquial anterior. El braquial anterior. Entonces el braquial anterior es la relación directa más anterior de la articulación del codo, y podría yo ver en el fondo a este músculo. ¿Qué músculo es? Supinador corto. Supinador corto. ¿Está bien? Y acá una serie de ligamentos, que sea anular, que si cuadrado, que si anterior, que si posterior, que si colateral, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí, doctor. Vean cómo hace sus movimientos. Vean cómo el supinador cómo queda cuando este radio se desplaza por encima del cúbito. Vean cómo queda. ¿De acuerdo? Es un músculo posterior en forma de una V. ¿Correcto? Bueno. Y ahora vamos a empezar con los planos de la cara posterior de nuestro antebrazo, que tiene 9 músculos. ¿Correcto? 9 músculos, de los cuales aparece esta zona de acá triangular conocida como tabaquera anatómica, con un extensor corto del pulgar y un extensor largo. Vean dónde terminan los tendones, en la articulación interfalángica proximal y en la articulación interfalángica distal.
Después viene un extensor del índice. Después viene un extensor común para esos dedos. Después viene un extensor propio del meñique. Después viene el cubital posterior. Y le faltó acá el nétero, un músculo pequeñito que se llama anconio, ¿sí? Bueno, esto normalmente vamos a ver cuáles son los integrantes del grupo profundo y del grupo superficial de la cara posterior del antebrazo. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar ahorita. Músculos de la cara posterior del antebrazo. Entonces decimos que los músculos de la cara posterior del antebrazo están distribuidos en dos grupos. Un grupo profundo, que como dice Maná, me duele hasta el hueso, o sea, hasta lo profundo, que están en relación directa con los huesos. Y un grupo superficial que está en relación con la piel, ¿correcto? Un grupo profundo y un grupo superficial. ¿Ya lo pusieron? Sí, doctor. Ok. Vamos a empezar a analizar prácticamente nuestros músculos y vamos a ir sacando nuestros mnemotécnicos. En el grupo profundo van a haber 5 músculos, ¿sí? Acabamos de ver un músculo que no está representado aquí, que nace del epicóndilo de acá y profundamente está pegada a la articulación allá profundo. ¿Cómo se llama? Anconio. No, profundamente. Si la acabamos de ver en la relación directa con la... corto. El supinador, supinador corto. Supinador corto. ¿Está bien? Ese supinador corto forma parte del grupo profundo junto con este, con este, con este y con este, ¿sí? Que es el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. ¿De acuerdo? Vamos a poner primero a integrantes del grupo profundo de la cara posterior del antebrazo. Número 1. Supinador corto. Número 2. Abductor largo. Número 3. Extensor corto del pulgar. Número 4. Extensor largo del pulgar. Y número 5. Extensor propio del índice. Me gustaría que ustedes agarren y que extiendan normalmente el dedo pulgar. ¿De acuerdo? Como cuando piden un ray o como que están de acuerdo con algo y su mano dirigen su pulgar hacia arriba. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, entonces hagan ese movimiento y vean hacia la tabaquera anatómica. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Sí, doctor. En donde está la tabaquera anatómica se forma un espacio triangular y se forman unos tendones a cada lado de ese espacio triangular que es el extensor corto y por fuera el extensor largo en la posición como lo estamos viendo, ¿sí? Pero si lo ponemos en posición anatómica, tendríamos que poner la palma hacia arriba y se van a invertir nuestros límites. Lo que estábamos viendo interno, ¿verdad? En su posición anatómica se convertirá en externo. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Yo quiero que ustedes toquen lo que corresponde al extensor corto, el tendón del extensor corto. Y entonces se darán cuenta que junto a él hay otro tendón más cortito. ¿Ya lo tocaron? Ese tendón cortito, que así como está el dedo hacia arriba, queda por dentro de este tendón extensor corto, es el abductor largo del pulgar. Entonces,
Si nos vamos siguiendo las manecillas del reloj, ¿está bien? El primer tendón que viéramos es la llegada del abductor largo, luego el extensor corto, luego el extensor largo. ¿Sí, ¿Sí me están siguiendo? Yo sí, doctor. Entonces ya llegamos al extensor largo. Y si siguen ustedes con los dedos que siguen a continuación, ¿cuál seguiría? El del índice. Propio del índice. Claro, el extensor propio del índice. ¿Y luego cuál seguiría? El extensor propio del medio. El dedo medio y el anular que están juntos y por eso se llama extensor común de esos dedos, el medio y el anular. ¿Está bien? El medio y el anular. ¿De acuerdo? Y luego sigue otro tendón. Del propio del meñique. El propio del meñique. Luego van ustedes a girar su mano poniendo la palma hacia ustedes, al frente. ¿Ya la giraron? Sí. Ya, doctor. ¿Ya la giraron? Ya, doctor. Sí, doctor. Y entonces, así como están, agárrense ustedes en la región hipotenar, con su dedo índice y con su dedo pulgar, se van a agarrar la región hipotenar, el pulgar quedará en la eminencia hipotenar y el índice quedará allí por donde está el extensor propio del meñique. ¿Ya se ubicaron? Ya, doctor. Y vayan bajando esos dedos así como están, vayan bajando esos dedos así como están con ese paralelismo y se van hacia el codo, hacia el codo, hacia el codo, hacia el codo. Y eso que están delimitando se llama cubital posterior. ¿Correcto? Entonces vamos a repetir. Si nosotros extendemos nuestro pulgar, vamos a tener nosotros al abductor largo, al extensor corto del pulgar, al extensor largo del pulgar, al extensor propio del índice. ¿Está bien? Luego sigue el extensor común de los dedos, luego sigue el extensor propio del meñique, giramos nuestra mano para que quede la palma frente a nosotros, ponemos el dedo índice hacia atrás y el dedo pulgar hacia adelante en la región hipotenar y empezamos a bajar esos dedos en dirección al codo y lo que vamos a delimitar entre los dedos se llama cubital posterior. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí ustedes pueden ver que en esta diapositiva ustedes pueden ver aquí a esto que es el abductor, a esto que es el extensor corto, a este que es el extensor largo, a este que es el extensor propio del índice. Y si seguimos las manecillas del reloj, sigue el extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique. Después ustedes ponen la mano al frente y van viéndose hacia arriba. Este es el cubital posterior. Y acá arribita hay un músculo superficial que no está representado que se llama anconio. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver los músculos del plano profundo de la cara posterior del antebrazo. ¿Listo? Número 1, supinador corto. Número 2, abductor largo del pulgar. Número 3, extensor corto del pulgar. Número 4, extensor largo del pulgar. Y número 5, extensor propio del índice. Vamos a subrayar SU del supinador corto, AB del abductor largo, EX del extensor corto, EX del extensor largo y EX del extensor propio del índice. ¿Cómo dice el mnemotécnico? Suavet et. ¿Otra vez? Suavet et. Swap, X. ¿Ok? Swap, X. ¿De acuerdo? Supinador corto, abductor largo, extensor corto, extensor largo, extensor propio del índice. ¿Está bien? 5 elementos que están en el plano profundo de la cara posterior del antebrazo. Cuando nos tiramos a una piscina, un clavado,
Suena swap, ¿ok? ¿Y hacia dónde nos vamos? ¿A la superficie o a la profundidad? A la profundidad. Claro. Entonces empezamos a nadar como para obtener allá abajito el caracol cuando estamos en alta mar o alguna moneda en el fondo de la piscina y decimos X hasta alcanzar nuestro objetivo. Nuestro mnemotécnico de swap significa la profundidad, ¿ok? Y ese significa supinador, abductor, extensor, extensor, extensor. Y donde nos detuvimos con el extensor propio del índice, ¿cuál sigue? El propio del medio y anular. El extensor común de los dedos, correcto. El extensor propio del meñique, el cubital posterior y el anconio. Entonces, el grupo superficial de la cara posterior del antebrazo está integrado por, que lo pongan, el grupo superficial está formado por 1, extensor común de los dedos, 2, extensor propio del meñique, 3, cubital posterior, 4, anconeo, N-E-O, anconio. Vamos a subrayar X, otra vez X, Q y A-N. Y el mnemotécnico dice X, X, Q, AM. X, X, Q, AM. ¿Está correcto? Ese es el plano superficial de la cara posterior del antebrazo. 5 en la profundidad, 4 en la superficie, hacen un total de 9 músculos en la parte posterior del antebrazo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ahora le pregunto a Paulina, que está machacando y dice, ¿cuántos y cuáles son los planos de la cara anterior del antebrazo? En la cara anterior del antebrazo podemos encontrar 4. En el primero encontramos al pronador redondo, palmar mayor, palmar menor o largo, al cubital anterior y al supinador largo. Okay. En el segundo plano encontramos al flexor común superficial de los dedos. Y en el tercer plano, o sea, es el único que participa en el segundo plano. En el tercer plano encontramos al flexor común profundo y al flexor único del dedo pulgar. Y ya en el cuarto plano encontramos solo a uno, que es el pronador cuadrado. ¿Y entre el segundo y tercer plano? Se encuentran las arterias y venas de... Arteria y nervio cubital y mediano. Muy bien. Entonces, esa es la parte anterior de nuestro antebrazo y ahora estamos terminando la parte posterior en donde el plano profundo tiene 5 músculos, swap, X, supinador, abductor, extensor, extensor, extensor propio del índice. Y luego X, Q1, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio como grupo superficial. Pregunta. Le preguntamos entonces a... Vamos a ver, permítame un momentito. Vamos a ver. Jenny, ¿está por allá? Sí, doctor. Ok. El nervio radial que nos dijo hace un momentito Paulina, que es del tronco secundario posterior, que se dirige posterolateral, que atraviesa el triángulo humerotricipital, que desciende por el canal radial, que atraviesa el tabique intermuscular externo, que se sitúa entre el bíceps braquial y el supinador largo, o entre el braquial anterior y el supinador largo, que pasa por la parte externa de Meuvira, ¿correcto? ¿Ya te ubicaste todo? Sí. Ok. ¿Qué pasa después de esto? Pues va a pasar entre los ligamentos interóseos.
O sea, va a dar como que, va a dar dos ramas, la interósea posterior, que es ripo, y la cutánea anterior superficial, que es la raspa. Y de ahí va a dar 4 ramas colaterales digitales dorsales. Muy bien. Y entonces, ¿ripo qué hace ripo? Ripo va a pasar posteriormente al ligamento interóseo, entre el cúbito y el radio. Y ¿a qué músculo atraviesa? Al supinador corto. Supinador corto, ok. Atraviesa el supinador corto. Y va a descender entre el plano profundo y el plano superficial de la cara posterior del antebrazo para inervar a los 9 músculos. ¿Qué te parece? Rama interósea posterior atraviesa el supinador corto y desciende entre SUAP, XXX y XXQAM, todos inervados por ripo. Ok. ¿Se dan cuenta cómo vamos integrando las cosas? Gracias. Entonces vamos a ver cómo está esto. A ver si es cierto. Así como está esto, vamos a poner la que sigue. Vemos acá, ¿verdad? A lo que es el grupo profundo. El abductor, al extensor corto, al extensor largo, al extensor propio del índice, ya lo separaron. Lo anterior vemos extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. Ok, nos vamos por acá. Luego vemos aquí adelante algunas cosas que habíamos visto. Vean ustedes al palmar largo, que es el palmar menor. Vean ustedes al palmar mayor y vean ustedes al cubital. Aquí estaría Ra-Me-Cu. ¿Qué es eso? Es nervio radial, nervio mediano. Arteria radial. Arteria radial, sí. Arteria radial, nervio mediano y nervio y arteria cubital. Muy bien. Vean ustedes cómo está, hasta inclusive dibujado un poquito como triangulito de lo que es la aponeurosis palmar para indicar que es el tensor de la aponeurosis palmar y que es el único tendón que está por fuera o en sentido anterior al ligamento anular anterior del carpo o retináculo flexor. Muy bien. Vean ustedes a lo que son los tendones de este flexor común profundo de los dedos y a este que es el flexor propio del pulgar, ¿sí? Bueno, aquí viene un detalle muy importante que de una vez lo vamos a ver. Vean muy bien este detalle. Existe un flexor común superficial y existe un flexor común profundo, ¿de acuerdo? Que ambos tienen a 4 tendones. Pero vean qué pasa aquí con los flexores. Este dice flexor común superficial y debajo de él hay una plantilla idéntica, ¿sí? Flexor común profundo. Este es el segundo plano. Y debajo de él va a estar este plano que está acá y este plano que corresponden al tercero. Pero vean ustedes qué pasa en la porción distal. De una vez apréndanlo. Acá está. El tendón del flexor común superficial que viene y se divide normalmente para permitir el paso del tendón del flexor común profundo. El tendón del flexor común superficial va a actuar en la articulación interfalángica media, mientras que el flexor común profundo llega a lo que es la base de la falange distal. ¿De acuerdo? Al tendón que llega hasta acá se llama perforante, flexor común profundo, y a este que está acá se llama perforado, flexor común superficial. ¿Ya lo vieron? El flexor común superficial termina a los lados de la falange media, mientras que el flexor común profundo termina en la base de la falange distal. Uno se llama perforado, el superficial, y otro se llama perforante, el profundo. Vamos a quitar este plano para verlo. Aquí lo tienen. Este es prácticamente el flexor común profundo, que también tiene sus tendones, como llega acá, hasta acá. Y el flexor común superficial lo tienen cortado aquí para que ustedes vean aquí normalmente cómo están los tendones, ¿correcto? Y cómo pasa el profundo, ¿de acuerdo? Aquí les presento al anconio. Ahí está el anconio acá. Ahí está el anconio, ¿correcto? Un músculo superficial aquí. Y vean acá todos los tendones de la tabaquera anatómica. Vean ustedes acá el extensor corto, el abductor largo, el extensor propio del índice, el extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique, al cubital posterior. Aquí está al anconio.
¿sí? Y por eso decimos el mnemotécnico am. Se acabó. El mnemotécnico se inicia en el codo, en la profundidad, y mi mnemotécnico termina en el codo, en la parte superficial. Se inicia con un músculo pequeño, que es el supinador corto, y termina en un músculo pequeño, que es el anconio. Ahora, vamos a ver qué pasa acá. Aquí lo tienen. El que no lo quiere entender, que no lo entienda. Pero aquí está demasiado claro. Vean ustedes, este músculo es el anconio. Y vean ustedes, este músculo es el supinador. Vean este ripo, cómo atraviesa y cómo va a descender entre SUAP, X. Y luego viene otro grupo, X, Q, AM. El mnemotécnico empieza acá. Supinador, abductor, extensor, y luego dice extensor, cubital posterior y anconio. El mnemotécnico se inicia en el codo en la profundidad y termina en el codo en la superficie con este músculo. ¿Está bien? ¿Puede repetir por dónde pasa Ripo, por favor? ¿Cómo? Sí, puede repetir por dónde pasa Ripo. No entiendo. Si puede repetir por dónde pasa la rama interósea posterior. Ahí está acá, la rama interósea posterior, está, ahí dice ramo profundo del nervio radial, la rama interósea posterior, está atravesando el supinador corto y está descendiendo entre el plano profundo, que es esto, que es SUAP, aquí, SUAP, supinador, abductor, extensor, entre este plano y el otro plano, que es el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique que está cortado, el cubital posterior y el anconio, inervando a los 9 músculos. Y ahora vamos a ir por los planos del antebrazo que acaba de mencionar Paulina. Aquí vemos primer plano, donde decimos propapalcusu, propapalcusu. Ayer vimos al grupo externo, su, ra, ra. También vimos a ra, me, cu. También vimos que el único tendón que queda por delante del retináculo flexor es el palmar largo. También lo vimos, ¿sí? También vimos a me, u, vi, ra. ¿Correcto? Bien. Quitamos este plano. Aparecen entonces el segundo plano. ¿Está bien? Ayer dijimos el conjunto de músculos propapalcuflex, incluyendo a este, propapalcuflex, el pronador, el palmar, ¿sí? El palmar, el cubital, y en vez de decir supinador decimos flexor común superficial para los músculos que son los epitrocleares, que se proyectan hacia abajo y afuera y son flexores. En cambio, los epicondilios son músculos que son posteriores y obviamente son músculos extensores, ¿de acuerdo? Vamos a poner músculos epicondilios. Músculos que se originan de un tendón común en el epicóndilo. Primero vamos a poner, número 1, radial segundo. Supinador corto. Extensor común de los dedos. Extensor propio del meñique. Cubital posterior. Y anconio. ¿Alguna pregunta? Fueron 6, ¿no? ¿Cuál? Los músculos epicondilios. Exactamente. Radial segundo. ¿Está bien?
Supinador corto. Extensor común de los dedos. Extensor propio del meñique. Cubital posterior y anconio. ¿Está bien? Del primero van a subrayar RAS, o sea, RAS. En el segundo van a subrayar SU, que es de supinador corto. El tercero, EX. El cuarto, EX. El quinto, CU. El cuarto, el sexto, AN. Si se fijan, estos últimos cuatro es del grupo de músculos superficiales de la cara posterior del antebrazo. ¿Ya se fijaron? XQAM. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo dice el mnemotécnico? Rasu XXQAN. Eso es perfecto. Rasu XXQA para decir radial segundo, ¿correcto? Supinador corto, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. Estos son los músculos epicondilios. ¿De acuerdo? Súper de acuerdo. Sí, doctor. Entonces, si nosotros vemos nuestro antebrazo, vamos a tener 20 músculos en los que vamos a tener pro, pa, pal, pu, su en nuestro primer plano, y luego un solo músculo en el segundo flex, y luego dos músculos flex flex, y luego proc. Luego vamos a tener un radio, un cúbito, una membrana interósea, ligamento de Weydrich, y nos vamos a pasar a la parte posterior allá mismo, y vamos a ver a swap, x, 5 músculos del plano profundo, y luego x, q, am, 4 músculos que hacen un total de 9, ¿correcto? En la parte lateral tenemos nuestro braquio radial o supinador largo y el grupo externo que incluye el primer y segundo radiales. Este es un total de 20 músculos. En la parte anterior, los que van a dominar la inervación van a ser cum, cubital y mediano, mientras que en la parte posterior, Ripo se encarga de inervar a todos, incluyendo hasta el cubital posterior. Ya ubicamos las cosas y ahora les voy a hacer un corte, ahorita en el pintarrón, de cómo estarían nuestros músculos en un plano de un corte sagital de nuestro brazo, para que se den cuenta todo lo que se va a ver de delante hacia atrás. ¿Alguna pregunta? Sí. Maestro, entonces serían 9 músculos por la cara anterior, 9 músculos de la cara posterior, ¿no? Y los otros 2 faltantes, ¿de dónde son? ¿Ya? ¿Sí la entendiste? Ah, es que no se escuchó, estaba muteado el micrófono. Los dos radiales. El radial son los dos que faltan. Sí, para que sean 20. Ay, gracias, gracias. Ya. Ya, pues sí, para el pintarrón. Ya, está listo. Doctor, Dime. ¿puede repetirme rápidamente el segundo y tercer plano anterior del antebrazo, por favor? ¿Cuál? Segundo y tercer plano del antebrazo anterior. El segundo plano nada más es el flexor común superficial y el tercero es flex flex, flexor común profundo y flexor largo propio del pulgar.
¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a dibujar un húmero. Vamos a dibujarlo con el cúbito. Y vamos a dibujar los elementos que están en la parte anterior y en la parte posterior, desde arriba hasta abajo. ¿Está bien? Voy a poner acá. ¿Lo ven o no están viendo? Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor. Ok. Esto que estoy pintando acá atrás, ¿qué es? El tubérculo deltoideo. No, está en Sí. rojo y en verde. Es el nervio radial y la arteria humeral profunda. Nervio radial y arteria humedad profunda, eso sí es correcto. ¿Sí? Vamos a encontrar normalmente un músculo que se inserta aquí abajito en el olecrano, que es el tríceps, ¿de acuerdo? Pero en la parte de adelante voy a encontrar un músculo pegadito acá. ¿Qué músculo es? Pero aquí al anterior. Aquí al anterior. Perfecto. Voy a encontrar un nervio. ¿Qué nervio es? Músculo cutáneo. Músculo cutáneo. Estoy de acuerdo. Está bien. Voy a encontrar acá ¿qué músculo es? ¿Bíceps? Bíceps. Bíceps braquial. Bíceps. Muy bien, bíceps, correcto. ¿Qué músculo es? Coracobraquial. Coracobraquial. Braquial, muy bien, perfecto, coracobraquial. ¿Qué músculo es? Deltoides. Deltoides. Deltoides, correcto. Entonces, aquí así como estoy, yo voy a poner, ¿verdad?, la superficie de mi piel. Voy a poner la superficie de mi piel. Un brazo totalmente anatómico de una persona físico-constructivista, perfecto, bien delineado, ¿está bien? En donde voy a encontrar 4 planos aquí arriba, 2 planos aquí abajo, ¿está bien? En la parte de acá arriba voy a poner su. ¿De acuerdo? En el segundo plano voy a poner a flex. En el tercer plano voy a poner a flex. Flex. En el cuarto plano voy a poner a proc. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí normalmente voy a poner a este y a este
Entonces voy a poner el cubital y el mediano, ¡pum! Segundo, tercer plano. ¿Está bien? Y luego voy a poner, ¿verdad? Que aquí tenemos pronador, palmar, palmar, cubital, supinador largo, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner a un músculo que está pegado aquí, acá. ¿Cómo se llama? Supinador corto. Supinador corto, ¿verdad? Y entonces voy a encontrar que el nervio de acá, al venir normalmente aquí, va a pasar aquí, va a seguir acá, y va a tener una ramita que se va por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y termina aquí con 4 colaterales, y esa ramita se llama rascu. ¿Está bien? Doctor. Sí, doctor. Y acá yo voy a tener, en el plano profundo de la parte posterior, voy a tener a supinador corto, abductor largo, extensor corto, extensor largo, ¿sí? Extensor propio del índice. Y entonces cuando venga el otro, va a venir como extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, el cubital posterior y el anconio. Empezó el mnemotécnico aquí, terminó en el codo otra vez. Y ahora veo que ripo viene, cruza, pasa, viene por acá y le da inervación a todos. ¿Correcto? Creo que un dibujo tan perfecto como este no hay otro, porque cómo tiene uno la capacidad de hacer una síntesis de todo lo que hemos visto en un simple dibujo. Propapalcusu, primer plano del antebrazo, flexor segundo plano, flex flex tercer plano, pronador cuadrado cuarto plano, entre segundo y tercer plano, cum, el nervio superficial, rama anterior superficial cutánea del radial, el radial en la parte de atrás en el canal radial con la arteria humedad profunda, y luego atraviesa el tabique intermuscular externo, luego se divide en rasco y en ripo, swap XXX para el plano profundo, XXQA para el plano superficial, 9 músculos inervados por este, y tienen todos los planos que normalmente hay a nivel del antebrazo, como también las estructuras que hay a nivel del brazo, y poco a poco nos empezamos a familiarizar ya con que si existe un pectoral menor, que si existe un pectoral mayor y bla, bla, bla. ¿Correcto? Voy a tomar una foto de esta y lo vamos a poner perfecto. Vamos a ponerle acá. Corta del bíceps, perdón, coracobraquial, coracoides, larga del bíceps, deltoides, tríceps, corta, bíceps, braquial anterior, y por eso sale el mnemotécnico de coraco bebé, porque el mnemotécnico es coraco bebé, coraco braquial, bíceps braquial, braquial anterior, los músculos anteriores de nuestro brazo, tri en la parte posterior, y ya todo tiene mnemotécnicos, ¿sí? En la parte anterior del brazo tenemos coraco bebé, que significa coraco braquial, bíceps braquial, braquial anterior. En la parte posterior tenemos al tri, que es el tríceps braquial. En el antebrazo tenemos a propapalcusu, tenemos a flex flex y prop, y a swap xxx, y a xxquan, a pafo, a pofa y lui. Y se acaban todos los músculos de la mano, todos, absolutamente todos. ¿Correcto? Voy a tomar una foto porque se las puedo enviar.
Darina, te la estoy pasando ahorita. Ok, doctor, gracias. Ya salió de mi teléfono, pero no ha llegado al tuyo. Y es que lo mandé por avión, ya llegó al tuyo. Ya lo estás viendo y ya lo puedes compartir. Listo, ya lo compartí. Como se pueden dar cuenta, nuestra evolución está yendo muy bien. Las respuestas de ustedes cada vez son más seguras. Siento que están agarrando cada vez más seguridad y se está cumpliendo el objetivo. Ahorita, por ejemplo, avanzamos un montón y mañana debemos terminar con la mano. Debo terminar con el dorso también y también con parte del tórax. Vamos a ver músculos de la región dorsal, pero siento que lo estamos entendiendo, que lo estamos razonando y quiero escuchar 5 comentarios. Vamos a ver a Jenny. ¿Qué te parece el método que yo utilizo para ustedes? ¿Qué me dices? Pues para empezar a decir que me gusta muchísimo, o sea, disfruto mucho sus clases, me pone muy nerviosa la verdad, o sea, siento que tengo que estudiar demasiado para poder entender lo que voy a ver al día siguiente y, o sea, logro relacionar todo lo que usted nos da, por ejemplo, ahorita de lo del nervio radial, como que Paulina y yo lo teníamos. O sea, sí teníamos su recorrido porque lo había mencionado, pero como que no habíamos capturado bien la idea. Entonces, como que ahorita ya quedó bien. Y, o sea, lo tengo que estudiar para podérselo decir bien, porque ahorita, pues, y si me lo pregunta igual y no se lo digo completo, pero si lo estudio, sí lo voy a entender porque ya lo tengo como que completo. Y con todos los elementos que me acaba de mencionar igual. Y, o sea, eso es lo que me gusta muchísimo, que siento que lo estoy relacionando todo. Ok. ¿Qué dice Valente? Valente, ¿está por allá? Estaba hablando silenciado. Ah, sí, yo le quería decir que es como usted decía, que el grupo pues primero le tomó 2 semanas, o su primer grupo, ¿no? Habituarse y que luego el del año pasado uno y que nosotros rápido. Y todavía me acuerdo que el segundo día usted se puso a hablar del mediastino y luego la silla turca y estaba como que, ¿cómo? ¿Qué es? Y ya ahorita en las últimas clases ya empiezo a relacionar todo pues más rápido. Desde la clase tomo mis apuntes, los repaso y ya se me va quedando. Entonces sí siento una gran mejora. Muy bien, perfecto. Kevin. Sí, profe, la verdad es que yo igual he notado esa mejora de la que habla Valente y también al principio me ponía nervioso durante sus clases porque como que veía que era demasiado y decía, oh, no sé cómo voy a relacionarlo, pero poco a poco siento que también ya he podido relacionarlo y con más estudio yo creo que ya conseguiría muchas cosas. Y pues me gusta, de verdad, la dinámica de la clase. Es bastante buena, es ágil, es veloz y se aprovecha mucho el conocimiento que usted tiene al transmitírnoslo. Gracias. Ok. Jorge. ¿Se me escucha? Sí. Pues en lo personal, siento que más que nada, que he mejorado. Bueno, en lo personal siento que me he dedicado más tiempo a lo que es repasar y ver los videos, ¿no? Y siento que está muy bien el nivel que llevamos ahorita y la velocidad de las clases me parecen buenas. Pero algo que tuve que cambiar es esmerarme más y es esto de algo que es más personal, sino que es como dijo usted, era perseverar.
era tener la constancia de estar estudiando, porque no podemos atrasarnos. Esos son temas muy extensos y se tienen que relacionar con todo. Y si te das el lujo de un día de descansar y no estudiar, te atrasas. Entonces eso ya, si me meto a su clase y estamos hablando con mnemotécnicos, yo me pierdo si en algún momento dejo de estudiar. O sea, y eso me pasaba en los primeros días. Y ahorita pues veo desde otra perspectiva, ¿no? Y siento que hemos estado mejorando. Perfecto. Permíteme un momentito, un momentito. Dime. No. Perfecto, perfecto. Ujú. Ajá. Correcto, correcto. Sí, 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 correcto, correcto. Correcto, entonces voy a bajar para que vaya directo allá entonces. Avísale a Welmar a ver si ya terminó y si ya terminó que se vaya a la clínica. Ahorita voy por allá. Sale. No creo, o sea, cuando termine, de todas maneras me voy a comunicar, cualquier cosa nos comunicamos. Háblale a Welmar y si ya terminé me pasa un mensajito, no es porque sepa. Bueno, bueno. Bien, vamos a, entonces, ¿y Paulina qué dice? Paulina. Pues yo la verdad tengo que confesar que, como supongo que todos en la clase, como que o sea, yo en lo personal me pongo muy nerviosa y creo que a todos nos tiene así como que, no temblando, pero casi, y al menos a mí, y pues conozco la situación de Jenny, pues estamos así como que súper metidas en esto y la verdad se siente muy bonito el captar y el que usted nos transmita. Y pues, ajá, creo que usted ya lo había mencionado, de que es su trabajo como facilitador, como que hacernos llegar la información de una manera eficaz y realmente lo cumple en su totalidad. O sea, si no fuera por su técnica y su método, creo que me costaría un montón entender todos los conceptos. Y pues ya. Ok, ok. ¿Y Jocelyn? Vanessa, Jocelyn. Pues la verdad a mí siento que sí como que se me dificulta un poco. O sea, las primeras clases sí se me dificultaba demasiado, pero ya ahorita como que le voy agarrando el ritmo. Pero también lo que me ha ayudado bastante, es que usted, pues, ajá, marque dónde dónde es, en el pizarrón. Eso siento que a mí me ha favorecido demasiado. Perfecto. Muy bien. ¿Y Laura? ¿Qué dice Laura Elizabeth? Pues yo estoy a la misma que Vanessa, en sí se me ha dificultado bastante. Creo que poco a poco le voy agarrando, o sea, a veces veo la clase una vez, dos veces, tres veces, hasta que ya puedo comprender. Y sí, igual como hizo mi compañera Vane, sí, el pizarrón me ha ayudado bastante, ya que, por ejemplo, como usted maneja que el pizarrón siempre lo ve el último de la clase, al volver a ver la clase, leer los apuntes y ver el final de la clase con el pizarrón, todo ya me queda más claro. Claro, en realidad el pintarrón ayuda cantidad. O sea, si a mí me quitan mis plumones, la verdad me siento re mal. Yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a dar consultas con ultrasonido, porque el ultrasonido normalmente, pues como yo soy ultrasonografista, normalmente, permítame, es que me están llamando. ¿Qué pasó, Corocho? Sí, sabes, voy a estar, ¿cómo se llama esto? En la clínica María José es ahora. Ahí lo puedes pasar a ver. En la 53 con 54. Allá, allá, allá. Sí, yo de hecho me estoy yendo como en 10 minutos para allá. Sí, allá me puedes ver. Sí, y te llevas el carro. No, 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 no. La cosa es que me lleves mi carro para que lo veas. Bueno, bueno, bueno. Ajá. Sí, está bien. Correcto, correcto. Está bien. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Perfecto. Dale. Correcto. Sale. Dale, dale. Bueno, bueno. Entonces, yo, por ejemplo, acostumbro a hacer mis consultas con ultrasonido.
porque el ultrasonido me permite sacar conclusiones. Cuando un paciente llega con un dolor en epigastrio, y puede ser una gastritis, o puede ser un colon, o puede ser una piedra en la vesícula, o puede ser un tumor, un cáncer o algo, pues puede ser un montón de cosas, pero realmente el tener el ultrasonido te da una ventaja cuando eres un experto en ultrasonido, de poder definir este no es, y el problema es una piedra en la vesícula, hay que operar, etcétera, etcétera, o no, el problema es una gastritis y hay que dar tratamiento para proteger el estómago, pero no es aquello que te quedes con ciertas dudas de qué es lo que puede hacer de una serie de cosas que puedan ser diagnósticos diferenciales. Es lo mismo normalmente acá. Cuando el pintarrón lo tienes contigo, y tiene la facilidad para poder hacer dibujos y poderlos entender y al mismo tiempo no borrar nada, sino que ustedes vean la vista anterior, la vista lateral, la vista posterior y cómo se ven las diferentes vistas. Es una ventaja enorme porque objetivamente ustedes, además de que son buenos estudiantes, ustedes se van fijando del objetivo y entonces sus conocimientos ya son más seguros para ustedes. Yo siento que están haciendo un papel muy, pero muy bueno ustedes. Están prácticamente día tras día creciendo a pasos agigantados. Veo el entusiasmo de ustedes. Le pregunto a uno y me contesta, le pregunto a otro y me contesta. A veces normalmente agarro uno que no está en la plataforma al frente y también me contesta y eso me da muchísimo gusto, ¿sí? Y como ustedes se habrán podido ver, cuando tanto el binomio, en este caso, hablamos de maestro y alumnos, o el binomio materno-fetal, o cuando una pareja va en busca de un bebé y nosotros como médicos vamos a tratar de buscarlos, Dios dice que cuando todos estamos en la misma frecuencia, el éxito tiene que llegar pronto, ¿sí? Cuando una mujer viene sola a la consulta y le dice a su marido, bueno, inténtalo si quieres, porque yo no voy a estar dando vueltas, ya desde allá estamos viendo mal, porque hay una persona que no está en la misma línea de nosotros. Pero cuando el marido acompaña a su esposa y está pendiente, tú le estás explicando, y doctor, tengo que hacerme análisis, me los hago, por favor, nos interesa tener un bebé, y todos están en la misma frecuencia. En menos de 3 o 4 meses ya tenemos un bebé porque tal parece que Dios nos premia por las buenas actitudes que tenemos. Cuando el maestro se desvive por dar la clase y el resultado de ustedes como alumnos es desvivirse para satisfacer al maestro, las cosas prácticamente funcionan de una forma muy positiva. Y eso me di cuenta porque pronto ustedes están familiarizándose, no memorizando, sino entendiendo adecuadamente los conceptos que estamos emitiendo para facilitar su estudio. Siento que están yendo magnífico, o sea, están yendo muy bien y necesitamos que todos estén así, o sea, en un buen grupo se trata que los que tengan mayor calidad o mayor coeficiente ayuden a sus compañeros. O sea, traten de hacerlo como escuché la otra vez que Paulina, que estaba con Jenny haciéndose preguntas y comentarios, o quizá por medio de videoconferencias o videollamadas, mejor dicho. Traten de hacer las cosas de esa manera para que ustedes puedan interactuar y tener mejores resultados. Yo estoy, pero sí, con unas ganas tremendas de ya estar frente a ustedes en un pintarrón y ver cuánto podemos adelantar y cuántas cosas se pueden hacer en un rato. Por ejemplo, si ustedes se fijan, yo no tengo límite para ustedes y ustedes tampoco para conmigo. Afortunadamente nos toca un turno donde no hay otra clase después y eso nos permite a veces que llegué tarde, por ejemplo a las 12, pero vean ustedes qué hora es ahorita y ahorita voy a operar otra vez, pero ya estamos casi a las 2 de la tarde. O sea que no estamos perdiendo nuestro tiempo. Es satisfacción para ustedes y también satisfacción para mí. Bueno, pues les felicito nuevamente por su participación y el día de mañana vamos a continuar y cualquier duda que tengan, como siempre, le pueden llamar a Darina y Darina me hace llegar las dudas o directamente a mi teléfono que todos ustedes tienen. Que pasen una excelente tarde, que hagan muchas oraciones como siempre, que den satisfacciones a sus papás y que recuerden que esto es la carrera que les pertenece a ustedes, que han tenido el paso más grande de haber pasado el examen de admisión y que ahorita nadie ni nadie los puede sacar más que ustedes mismos que no quieran hacer la parte que les corresponde. Serán ustedes la cosa negativa de su destino en caso de no realizar lo que ustedes trataban de aspirar por cuenta propia, porque son muy pocos a los que se les obliga a agarrar esto y saben que es una carrera que exige mucho tiempo y lo están haciendo muy bien. Y esto no es de ahorita, tiene que ser de toda la carrera y van a tener muchísimas satisfacciones
al ver nacer un bebé, al ver que un cáncer se convierte en un tratamiento que se cura, al ver que aquella paciente que se estaba muriendo lograron ustedes sacarla adelante. Pues las lágrimas de sus ojos van a salir a cada rato cuando vean ustedes ese tipo de milagros, que los milagros sí existen y que realmente estamos en una carrera preciosa, hermosa, que sí es cierto nos castiga, sí es cierto que hasta cierto punto no podemos lograr todas las cosas que queremos porque a veces quedamos mal con la familia, porque tenemos demasiado trabajo, pero así es esto y Dios nos puso en este lugar para eso, ¿sí? Y lo primero es esto y lo otro será de segundo, porque esto es de lo que van a vivir, de lo que va a salir todo para que tengan las cosas materiales para su familia, para sus hijos el día de mañana. Así que hagan un buen papel. Y eso estoy seguro que Dios se los va a premiar a cada uno de ustedes. Están haciendo un excelente trabajo. Yo pienso que ahorita nos vamos a ir más rápido. Hoy avanzamos un montón y mañana vamos a avanzar mucho más. Y debemos terminar a tiempo para presentar un magnífico examen. Así que nos vemos el día de mañana y que pasen una feliz tarde. Bendiciones. Hasta luego, gracias. maestro. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.